Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de UpRiver. En esta oportunidad vamos a hablar con el presidente de Ciara, de la Cámara de la Industria del Aceite de la República Argentina, Gustavo Idígoras, y un poco vamos a reflexionar más allá de la coyuntura. Hoy siempre entrevistarlo a Idígoras en noviembre, diciembre es una cuestión de negociaciones paritarias, bono de fin de año, posibilidades de conflicto o falta de dólares del gobierno. Bueno, todo eso parece haberse comprimido en el primer semestre barra tercer trimestre del año para poder tener ya a lo mejor un noviembre, diciembre más descomprimido y que poder tener un diálogo más largo y no tanto con la presión de la coyuntura. Gustavo, ¿cómo andás? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, contanos un poquito cómo fue este último trimestre del año, donde los tuvo a ustedes en el centro de la escena, no solamente en relación a la cuestión paritaria, sino también en relación a lo que tuvo que ver con la macroeconomía, la inyección de dólares del sector. Contanos un poco cómo se vivió eso dentro de la industria. Bueno, la verdad que un trimestre entretenido para la Argentina en general, ¿no? Recordemos que tuvimos un septiembre-octubre muy movido electoralmente, con resultados diferentes electorales, uno en la provincia de Buenos Aires y otro a nivel nacional, diferente, que generó en ese interregno una situación de muchísima zozobra e incertidumbre económica, básicamente dada por un tipo de cambio que parecía que perforaba las bandas cambiarias que tiene el gobierno, daba la impresión que el gobierno no tenía más herramientas para sostener el tipo de cambio. En Argentina, cuando hay movimiento de tipo de cambio, hay rápidamente un movimiento inflacionario, el movimiento inflacionario en una economía que está teniendo muchos problemas para poder crecer de manera estable y sostenida y con mucho empleo informal, genera rápidamente pérdidas de empleo, pérdidas de ingreso. Bueno, todo ese contexto que lamentablemente Argentina viene viviendo de manera cíclica, se volvió a repetir en septiembre y se quiere a una parte de octubre. En ese interregno, el gobierno decidió de manera abrupta y sorpresiva, Nicolás, establecer un decreto de suspensión de retenciones. Primero, bastante llamativo porque era la primera vez que sucedía en Argentina. Claro. Siempre por ahí nos habíamos acostumbrado, si se quiere, como sector y cadena de valor a los famosos dólares soja del gobierno anterior. Y este gobierno también había hecho una baja temporal con 4 o 6 puntos, pero ahora va a suspender directamente los derechos de exportación, pero le agregó un condimento adicional que eran los famosos 7.000 millones de dólares, que era o termina o uno o el otro, pero si se llegaba a los 7.000 se cerraba antes. Bueno, este es un mercado muy competitivo. En 48 horas todos los exportadores tomaron posiciones, anticiparon divisas, que en definitiva fueron 300 millones, porque era el 90% de los 7.000, y eso generó dos situaciones. La primera, una estabilidad del mercado cambiario, Ujú. que creo que a la sociedad argentina le dio beneficios para que todos pudiéramos respirar con cierto alivio, y bueno, después las elecciones ratificaron un rumbo, me parece que la sociedad eligió un camino, y ese camino hoy nos está dando bastante tranquilidad en términos macroeconómicos, ¿no? Estabilidad cambiaria y todo. Para nosotros como sector fue una experiencia también novedosa, muy compleja. Ir al mundo a buscar créditos por 6.300 millones de dólares no es fácil, no es que hay cajas de seguridad con 6.300 millones de dólares listos, hay que ir a los Claro. bancos te decían, bueno, con riesgo país argentino, con un gobierno que está haciendo Estados Unidos a pedir ayuda y financiamiento, ¿por qué querés que te preste? Bueno, una vez más demuestra que el agro argentino tiene mucha confianza y credibilidad a nivel mundial y se logró ese objetivo. Así que pasamos eso y después pasamos una situación también de zozobra, si se quiere, en materia de paritaria, una paritaria aceitera que es muy conocida a nivel nacional porque, si se quiere, fija ciertas referencias, al igual que los petroquímicos y los bancarios, en términos de techos salariales. Por suerte, es un orgullo para la industria pagar los mejores salarios de la economía Sí. argentina, pero bueno, empezamos a tener un planteo muy exagerado, con una fórmula matemática que ya ni siquiera ellos podían comprender ni explicar, de un incremento salarial que estaba muy por encima de las expectativas y de las expectativas y del índice de inflación, así que eso nos llevó a una conciliación obligatoria y llegamos por una cuestión de horas al borde de un paro nacional. Esto se da en un proceso, para tomarlos en términos generales, de una desinflación, digamos, o una baja sostenida de la inflación en los términos si se compara con 2023, donde había un esquema inflacionario que muchas veces llegaba casi a dos dígitos en el final del proceso de la gestión anterior.
Por cual esto también empieza a obligar a las negociaciones paritarias y al entendimiento de que empieza a haber una inflación más baja, con lo cual, lo voy a poner en términos más divertidos, va a haber que poner mayor imaginación a la hora de la discusión para después poder ir también a un proceso de mejora continua que obliga a que haya mayor productividad, que las plantas empiecen a ser más efectivas, que el rendimiento económico de esas masas salariales termine siendo siempre estable y que puedan tomar decisiones de largo plazo los trabajadores como los gremios. ¿Crees ahí que empieza a haber un cambio de paradigma a la hora de la negociación? Mira, yo apuesto al cambio de paradigma, porque el cambio de paradigma sería la ratificación que la Argentina erradica el mayor de sus males, que es una inflación alta, plurianual y permanente, que es el mayor problema que tenemos todos los argentinos que no hemos podido estabilizar esta economía. Pareciera y daría la impresión que el próximo año vamos a tener una inflación menor, si bien ahora estamos en el rango de 2 puntos, el año que viene podríamos estar en el rango de 1 punto, eso te puede dar un 12, 14, 15% anual, nos vamos pareciendo además a un país normal, Sí, un país normal, 6, 7 puntos por año, es algo normal, eh, y por otro lado tratar de crecer también con una inflación baja, estos son los grandes desafíos. Nosotros tenemos 15 años de estancamiento total. en la molienda, en la exportación, en la generación de divisas y el mismo en el empleo. Hace 15 años tenemos los mismos. La verdad es que habría que cambiar esto, tratar de hacer crecer, tener más empleo, y para tener más empleo tenemos que tener más molienda, y para tener más molienda tenemos que tener más producción primaria, los derechos de exportación son el grave problema, pero la logística también, las políticas cambiantes y sobre todo la estabilidad inflacionaria. Si, si pensamos en una Argentina que realmente vaya a esa estabilización y crecimiento, naturalmente las paritarias tienen que dejar de lado estas fórmulas hiperinflacionarias. Claro. No tiene sentido alguno, porque además es poner abajo de la alfombra problemas que realmente tenga la industria y tengan abonadores y la comunidad aceitera en Argentina. Por eso me parece que vale la pena ir imaginando nuevos criterios. En esos criterios, la capacidad de molienda en Argentina debería ser uno de ellos, la molienda real sobre la capacidad instalada, la molienda en relación con la productividad comparada con Brasil y Estados Unidos, es el aspecto. Hoy por hoy, si uno ve por unidad de tonelada de molida de la Argentina en relación con la capacidad total que tiene y comparada con Brasil y Estados Unidos, Argentina en dólares está pagando los salarios más altos de los otros dos países en términos comparados. Y por lo tanto, la incidencia laboral es muy superior en Argentina que en Claro, Brasil o en Estados Unidos. claro. Esto, y quiero aclararlo, no significa bajar los salarios, No, todo lo contrario. Lo que significa es que tenemos que buscar hacia adelante, en escenarios sin inflación, fórmulas novedosas donde pueda haber mejores salarios, más industria, más producción, más molienda, más exportación y mejor competitividad en relación con Brasil y Estados Unidos. sí, ¿Por qué razón, Nicolás? Porque no jugamos solos. obvio. Cualquier cosa que hagamos en Argentina tiene efectos mundiales. Fíjate lo que pasó. Se suspendieron las retenciones, todos los agricultores americanos fueron a insultarlo a Trump de que estaba haciendo una locura porque perdieron todos los contratos de venta a China, le bajamos el precio de la harina y del aceite en 15 minutos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, De hecho, hay un hemos, punto de Estados Unidos que me parece interesante, que también comprende a la masa salarial aceitera, que es el biocombustibles. Ustedes tuvieron una penalidad de dumping en Estados Unidos por la protección de la industria del biocombustible americana, digamos. Eso lo que viene es la pérdida de puestos de trabajo o el no crecimiento de nuevas plantas de biocombustible. absolutamente, y tocaste ahí un tema que además hace justamente a la relación laboral y, si se quiere, sindical e industrial del sector. Los sindicatos se han mostrado ajenos a la legislación de la industria. Creo que también hace falta un grado de involucramiento. Nosotros estamos muy abiertos a tener diálogos con los sindicatos para que comprendan la necesidad que Argentina salga del estancamiento en materia de biocombustibles. Hoy estamos prohibidos de abastecer el mercado interno, estamos prohibidos de venderle a Estados Unidos, solo vendemos a Europa y a algunos otros países, pero poco en biodiesel. Se han perdido, si se quiere, no se han ganado 400, 500 puestos de trabajo.
La provincia de Santa Fe tiene desenchufada el 90% de su capacidad instalada de biodiesel. Pierde ingresos fiscales, pierde empleo, pierde producción, perdemos todos. Por eso se está debatiendo en el Congreso, ahora en el Senado, un proyecto de ley que no es muy bueno para Santa Fe tampoco. No es bueno para la industria de biodiesel y, si se quiere, la industria integrada aceitera de biodiesel. Entonces, bueno, esos son los temas que tendrían que ser parte de una conversación sindical, empresarial, me parece, en el futuro. Sí, tomándolo y sigo con la lógica de Estados Unidos, entiendo que el gremialismo de la región debería ser una pata más del lobby de ustedes hacia la política para tener la mejor ley posible de biocombustible y contrarrestar el poder del lobby del caso de petroleros. Desde lo sano de poder dar un debate, es decir, nosotros necesitamos esta industria potente contra el lobby petrolero, pero tampoco el sindicalismo se entiende porque lo que yo veo, que creo que también que venimos con una colonización discursiva, una colonización cultural de los últimos 25 años, que ellos eligen como un factor de poder político, digamos, siempre están recostados desde un discurso político. Es muy difícil tener una relación productiva con alguien que se entiende, digamos, por ellos siempre señalan a Ciara como la derecha y nosotros somos el peronismo. Desde ese lugar es muy difícil congeniar y poder contagiar, digamos. Me parece que ahí tiene que haber también un cambio de cultura discursiva de los gremios, ¿no? Y yo creo que hay que desideologizar Total. el debate sindical empresarial, pero no solamente en esta industria, en No, sí, total. muchísimas otras industrias, que justamente hay una posición, si se quiere, facilista, en términos de decir, bueno, vos sos el enemigo, sos el que quiere destruir mis derechos. Es una industria que ha defendido, ha construido esos derechos y los va a seguir construyendo, porque hace a la competitividad de la industria tener empleados capacitados, bien formados, sanos, con ganas de trabajar en la industria, con ganas de crecer, de tener muchas aspiraciones, de capacitarlo. Entonces, me parece que lo primero es eso, pero creo que es parte también de una sociedad en conflicto, que la inflación y que las crisis económicas y políticas han llevado a generar ese tipo de agenda de conflicto permanente. Eh, no deberíamos tener como instrumento para resolver conflictos paritarios y apelar únicamente a las conciliaciones obligatorias o a No. los paros por tiempo determinados o sorpresivos. Serían dos prácticas que tendrían que ser recursos de muy última instancia. Me parece que el diálogo permanente tiene que ser una condición sine qua non, la posibilidad de tener mesas de trabajo sobre toda la agenda, una mesa de trabajo donde, por ejemplo, la industria pueda participar de las asambleas de los sindicatos y los sindicatos puedan participar de muchas reuniones directivas de la industria. Me parece que es algo sano, Total. saludable, donde también podamos, por ejemplo, en algún momento yo también les propuse a los líderes sindicales visitar otros países y ver las Muy bueno. experiencias de otros países, ver cómo se trabaja hasta en China también, para ver cómo es la industria de la molienda, cómo se trabaja en Estados Unidos, en Brasil. Digo, la experiencia, por ejemplo, de un sindicato líder en Argentina como es el sector automotriz, parece que es valioso. ¿Por qué Toyota eligió la Argentina? No solamente porque vende camionetas para No, el obvio. sector agropecuario, que es el gran soporte que tiene, sino también porque encontró una lógica sindical empresarial virtuosa. Bueno, yo no propongo imitar, lo que digo es, me parece que si resolvemos el tema de la inflación, tenemos un desafío muy interesante de salir de la agenda de conflicto para ir a una agenda de crecimiento. Bien, en ese cambio de régimen donde vamos a una Argentina más normal, ojalá así sea, eh, yo siempre me pregunté o me lo cuestioné. Vos decías, nuestra industria tiene reflejos en 2 o 3 países de mucha potencia, Brasil, Estados Unidos, China, no hay como muchos más jugadores o players a nivel global. Y tengo la sensación de alguien que transita en la región de que queda solamente como un eslogan, somos el polo N. Y me parece que ahí falta toda una construcción y un sentimiento de tener realmente un hub que no solamente tiene que ver con las exportaciones, sino que es un hub que agrega valor, que alimenta a un montón de personas a nivel global, que tiene recursos de humanos de excelencia, que innova, que busca siempre la solución, que puede darle al sistema en crisis 7.000 millones de dólares de un minuto para otro. Digo, ¿cómo se puede construir un relato, pero un relato que se sostiene con hechos, de que hay una potencia real ahí?
Ya, yo coincido con tu análisis, me parece que hay una carencia de pertenencia Total. y de apropiación. Pareciera que las empresas, las fábricas, las terminales fueran islas aisladas de la realidad de la comunidad. Creo que hay una falencia de la industria como tal. Me asumo en ese rol también. Nuestra capacidad ha sido baja, limitada, eh, muy puntual para transmitir eh, y la posibilidad también de tener diálogo no solamente a nivel sindical, sino a nivel comunitario, a nivel de entidades locales, consejos deliberantes, cámaras empresariales y entidades sociales locales y zonales, medios de comunicación. Parece que hay actores claves que es bueno compartirles información, invitarlos. Por ejemplo, nosotros muchas veces llevamos delegaciones del exterior a visitar nuestras plantas. Me toca a mí, de hecho, Ujú. armar esas. Ahora estoy armando una, por ejemplo, para la ministra de Agricultura de Alemania en unos días. A fin de mes, empresas del gobierno de Kuwait que vienen a explorar nuevas compras en Argentina, etc. No pensamos muchas veces decir, bueno, ¿por qué no llevamos concejales, Claro. intendentes, periodistas de la zona? Y médicos, el jefe de médico del hospital, Los bomberos etcétera, voluntarios, tenía un los montón de bomberos personas. Sí. voluntarios, Y mostrarles sí, sí, de qué obvio. estamos hablando, ese barco a dónde va, cómo Total. desde acá un camión que llega de soja termina en un barco que carga harina de soja y termina alimentando los cerdos en Vietnam y de esa manera logramos alimentar a 400 millones de personas en el mundo. Así que también nosotros tenemos que ver una forma de integrarnos socialmente y creo que eso es una tarea pendiente que tenemos que hacer. Sí, que me parece que también parte de la agenda, y con esto no te robo más tiempo, parte de la agenda de esta discusión futura de paritarias, tienen que estar en esto, decir, bueno, a ver, tenemos un montón de ejes, como si fueran los 18 puntos estratégicos de la ONU, decir, bueno, a ver, tenemos este, debatámoslo, no solamente la parte salarial, sino debatamos esto, que nos va a ayudar a esto. Parece que esa agenda ya es hora de que, independientemente del nuevo régimen económico, de lo que pase en la Argentina, de nuevas generaciones de gremios, digamos, o de nuevas generaciones también de empresarios, que la discusión no solamente sea en el barro y a las piñas y con discursos potentes, sino decir, bueno, a ver, ¿dónde es la meta? Tenemos que terminar con la capacidad ociosa del sector, tener la mejor infraestructura. Digamos, pues si no son todos estancos, vos peleás por el camino, el otro pelea por la hidrovía, y cuando va el gozo parece un montón de actores que no se intercomunican, que en realidad están todos intercomunicados y la verdad que a la sociedad eso no le llega, no la permea con las buenas noticias. Somos todos generadores de malas noticias. Y bueno, me parece que también en el nuevo régimen hay que empezar a generar buenas noticias. Comparto plenamente, por eso creo que hay que ver la forma de salir de esa agenda permanente para ir a una agenda de crecimiento y no transversal, sobre todo con los sindicatos. Total. Gustavo, gracias por estos minutos. Nos Gracias seguimos a vos. hablando. Gracias. Bueno, ahí pasó Gustavo Ígoras. Una charla distinta, en un momento del año que por lo general no es habitual tener estas charlas de mediano y largo plazo, sino estaríamos más con un matafuego tratando de apagar un conflicto que hablando del mediano y largo plazo. Bueno, gracias por haber estado del otro lado.